Algo habíamos visto en la última charla sobre los distintos tipos de apoyos que se podían llegar a hacer en las obras. Vamos a repasar un poco todo esto, pero ahora con un sustento más teórico que justifique lo que vamos a proyectar, cómo y por qué, ¿sí? Sustentaciones, digamos que es un aspecto muy amplio, ya que abarca desde las vinculaciones de los elementos estructurales a las fundaciones hasta todos los tipos de vinculaciones entre elementos estructurales entre sí. A mí me encantan estas fotografías que uso todos los años, donde en esta estructura, ¿sí?, que es una planta acá de Córdoba, se puede ver, por ejemplo, en esta columna, ¿sí?, todos los elementos necesarios para conseguir el apoyo que se proyectó en el modelo de cálculo, que nosotros de una manera tan simple decidimos en una estructura que el nudo sea una articulación o un nudo rígido. Todo eso después nosotros tenemos que hacer que se cumpla mediante los proyectos de los nudos y que realmente refleje la condición de vínculo que adoptamos a nivel de diseño, proyecto y cálculo. Si lo que construimos no responde al proyecto adoptado en el cálculo desde el punto de vista estructural, que si es un nudo rígido cumple esa función que transmita momento normal y corte, eh, digamos, vamos a tener errores que son inadmisibles en el diseño de esa estructura. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya podemos ir a analizar más en la parte teórica lo que son las sustentaciones. En los diseños que hacemos, dibujamos un apoyo fijo, un apoyo móvil, ¿sí?, articulaciones de las barras, nudos, todos estos elementitos que se dibujan de una manera tan simple, tan sencilla, y que tenemos como consecuencia elementos estructurales, digamos, con una condición estática muy sencilla de llevar adelante en el cálculo de los esfuerzos, luego, constructivamente, se puede transformar en algo bastante más complicado. Y si empezamos a ver los dibujos que tenemos ahí en el libro, vamos a encontrar una gran cantidad de apoyos que si nosotros observamos, veremos cuáles son los esfuerzos que están transmitiendo, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico A, ¿qué tenemos? Tenemos el apoyo de una viga secundaria, que es la que está en vista, ¿sí?, que llega y se apoya en una viga principal, que es el doble T que está en corte. Esta viga secundaria está apoyada al perfil doble T únicamente por una unión abulonada y un casquillo entre el alma de la viga secundaria y el alma de la viga principal. Es decir, que aquí lo único que yo estoy transmitiendo es corte. Es decir, que esta unión se asemeja mucho a una articulación, pero no llega a ser una articulación perfecta porque cuando este nudo quiera girar, si estos dos elementos, estos dos pasadores que yo estoy colocando no permiten ese giro, entonces ya pasa a ser un nudo rígido. En cuanto mayor sea esa restricción al giro, más rígido va a ser ese nudo. Teniendo en cuenta la relación de rigideces, donde este elemento, que es la viga secundaria, está girando o se está flexando alrededor de su eje fuerte, y la viga principal está alrededor de su eje débil, con una cierta excentricidad que hasta podremos analizar una torsión. Pero en definitiva, aquí lo que estamos viendo es cómo materializamos ese tipo de apoyo. Si a este mismo elemento nosotros lo vemos, le hacemos una vista, donde nuestro ojo está perpendicular al alma de la viga principal, este elemento que yo dije que era un casquillo es un ángulo, ¿sí? Y hay un ángulo a cada lado del alma del perfil secundario, donde va a estar tomado ese par de ángulos mediante dos bulones que trabajan a dos secciones de corte al alma de esta viga y mediante otros dos bulones que trabajan a una sección de corte, ¿sí?, al alma de la viga principal. Y suele ser muy conveniente desde el punto de vista constructivo que traigamos de taller, por ejemplo, este ángulo que se lo utiliza para apoyar esta viga en el proceso de montaje para calibrar y asegurar la posición y poder colocar los pasadores, ¿correcto? Entonces, tenemos
que de taller puede venir esto abulonado o puede venir ya soldado. Y simplemente en obra, la unión abulonada pasaría a ser la unión entre los casquillos, ¿sí? Y la viga secundaria. Son distintas maneras. Otro detalle, por ejemplo, que tenemos aquí en esta figura B, es que, digamos, el lomo de la viga principal está al mismo nivel que el lomo o el ala superior de la viga secundaria. El concepto es exactamente el mismo. Se vincula solamente por el alma, es decir, que estamos transmitiendo únicamente corte, y esa es la idea en el proyecto. Seguramente a esto se lo articuló. De todas maneras, tengamos en cuenta que este perfil doble T, que es la viga principal, no puede restringir el giro de esta barra porque no tiene rigidez torsional. O sea que mal haríamos nosotros si pensamos en que esto pueda llegar a funcionar como un nudo rígido. Yo en el proyecto puedo poner nudo rígido, pero seguramente en esta barra me van a aparecer el esfuerzo de torsión que esta sección doble T no lo va a poder tomar. Para que este elemento se asemeje más a una articulación, esta unión, perdón, podemos pasar a este diseño de la figura C, donde mantenemos este talón de apoyo, este elemento para apoyar la viga secundaria, traemos los casquillos soldados de taller, que es lo más racional, y en obra vamos a colocar los pasadores, pero con una particularidad. Fíjense en que el agujero del pasador de arriba, del bulón de arriba, es un agujero ovalado largo en el sentido de el esfuerzo, con respecto al giro probable que puede llegar a tener este elemento. Es decir, que aquí nosotros no estamos impidiendo el giro, lo que sí estamos transmitiendo es únicamente el corte. Es lo que más se aproxima a una articulación mediante este tipo de apoyos, ¿sí? E incluso a esta viga doble T, la carga está entrando en este punto donde está el pasador, en el casquillo, o sea que le está introduciendo a este elemento una cierta flexión, eh, una cierta torsión, ¿sí? Que también lo deberíamos considerar para materializar este tipo de encuentro de una viga con respecto a otra. Bueno, acá está el caso de que si en obra se puede soldar, en lugar de colocar los pasadores se suelda, pero aquí tenemos el problema de que si nos apartamos, y seguramente aquí esto va a estar trabajando como un nudo que va a hacer que este perfil trabaje a torsión. El concepto es siempre el mismo, ¿no? Distinto es el caso del comportamiento de la viga principal cuando la viga secundaria es una viga continua. Entonces, esta viga continua puede ser continua desde el punto de vista funcional, ¿sí? De que quede todo a un solo nivel, o puede ser continua desde el punto de vista estructural. De acuerdo a cómo nosotros proyectemos esta unión, será una cosa o será otra. Si queremos una viga continua para tener momento negativo, habrá que asegurar la continuidad de los esfuerzos, es decir, que los esfuerzos que viajan por el cordón inferior del perfil secundario pasen por el alma, y se transmitan al ala del cordón inferior de la viga secundaria que está al otro lado del perfil principal. Y en la parte superior, que están las tracciones, aquí no hay tanto problema porque está comprimido. Pero acá arriba que se tracciona, habrá que agregar un cubrejunta de reesfuerzo para asegurar la transmisión del esfuerzo del ala del perfil secundario que está a la izquierda al ala del perfil secundario que está a la derecha. ¿Correcto? En este caso, lo único que estaría tomando el perfil principal es el corte que viene de la izquierda y el corte que viene de la derecha. Y los momentos se estarían equilibrando. Y este perfil, obviamente, el principal no tiene ninguna capacidad de tomar ningún momento porque un perfil doble T no tiene rigidez torsional. ¿Está claro? Fíjense en ustedes cómo acá se hace el corte, ¿sí? En el ala superior y parte del alma para poder llegar con el alma del perfil secundario a la viga principal y que las alas queden en la misma altura, ¿correcto? E incluso si observan, ni está soldada acá el ala del perfil secundario con la de la viga principal, porque si acá nosotros continuamos con el cordón de soldadura, se puede producir un estado biaxial de tensiones que no es recomendable. Esto es algo similar, donde aquí tenemos la unión a tope entre el alma de la viga secundaria y el alma de la viga principal. Acá hay un casquillo, un elemento, una interfaz, un cubrejunta, pónganle el nombre que ustedes quieran, para transmitir el esfuerzo o garantizar que se comporte mejor que en este caso mediante este casquillo.
Cualquier duda que les surja, por favor, me lo dicen. Este cubre junta que estamos viendo acá para mejorar el comportamiento de la transmisión del esfuerzo de tracción entre las alas de la viga secundaria a la superior. Aquí en planta vemos cómo está colocado ese elemento, que está trabajando tracción, ¿correcto? En la figura D hay una solución, ¿sí?, que no es muy conveniente, ya que nosotros, con el mismo concepto que estamos haciendo, llegamos con la viga de un lado, la viga del otro lado, aquí estamos soldando, perdón, vi mal yo, no, estoy mirando bien, está soldado a tope, haciendo trabajar este cordón a tracción. Esto por allí no es muy recomendable, a mí en lo personal no me gusta mucho, es una decisión que cada uno toma, por la fragilización que tiene al calentar y enfriar este sector del material base en las soldaduras a tope. Recuerden siempre que trabajan mucho mejor los cordones longitudinales que las soldaduras a tope. ¿Está bien? Ahora lo que estamos viendo acá son un detalle de distintos tipos de vinculación entre las vigas y las columnas. Al igual que antes, las vigas pueden vincular a la columna transmitiendo únicamente corte, es decir, funcionando como una articulación, o pueden transmitir momento. Eso de acuerdo a como nosotros lo hayamos proyectado. Luego, según el proyecto, constructivamente tendremos que garantizar que sea una articulación, si así lo proyectamos, o que se comporte como un empotramiento. El concepto es exactamente el mismo de antes. Acá antes teníamos el ala del perfil, el alma del perfil doble T en el caso anterior. Acá tenemos el ala de la columna. Con los mismos conceptos, el talón de apoyo para facilitar el montaje de la viga, la vinculación mediante una sección soldada que nos aparta un poco de lo que es la articulación, o bien mediante esta unión con dos pasadores, donde uno tiene un agujero ovalado largo que permite el giro de la sección. Esto se aproxima mucho más a una articulación que esto. Y aquí la cosa cambia porque, como ustedes lo pueden ver en planta, este perfil que está llegando y que está vinculado, ¿sí?, está tomando la columna alrededor de su eje fuerte. Entonces yo acá sí puedo hacer que esto trabaje como un nódulo rígido si es que lo proyecto como tal. Este proyecto es más una articulación que un nudo rígido, porque las alas no están vinculadas al perfil y solamente se vincula el alma al perfil de la columna. ¿Está claro? Bueno, luego ustedes lo que han visto ya en la unión de perfiles con chapa de nudo se aplica para calcular todos estos elementos casquillos secundarios o adicionales que colocamos para transmitir los esfuerzos. En este caso de la figura A está todo soldada, en el caso de la figura B, acá tenemos un corte, ¿sí?, en planta, y acá tenemos una vista, donde se suelda en taller el casquillo a la viga secundaria y luego se burona en obra al perfil principal, a la columna, ¿sí? Parte taller, parte obra. Siempre es mejor en taller la soldadura y en obra la unión abulonada por los temas que decíamos de la calidad y la facilidad para hacer esas tareas. ¿Correcto? Acá tenemos, bueno, otra tipología, hay distintos métodos, hay distintas formas de hacer todas estas vinculaciones, cada una con su criterio, ¿sí? Esta resulta muy interesante en donde tenemos una columna, el grupo 4, y hay una viga que pasa por el medio de la columna, le damos continuidad a la viga y simplemente transmite a la columna un esfuerzo concentrado en este punto. O sea, el corte de la viga pasa a ser un esfuerzo de compresión acá para la columna armada del grupo 4. Bien, seguimos con los distintos tipos de uniones. Si ustedes se fijan acá, ya la cuestión va cambiando. ¿Por qué? Porque vemos que está rígidamente vinculada el ala de la viga superior, el ala de la viga inferior, a la columna. Esto es parecido a lo que nosotros veíamos en la fotografía, es decir, la columna viene de taller con estas chapas soldadas, ¿sí?, y este casquillo soldado. Esto que está dibujado acá no es ni más ni menos que lo que nosotros veíamos hace un rato. Vuelvo a esta fotografía que tanto me gusta. Bueno, a esta, donde tenemos las chapas,
¿sí? Que vienen soldadas de taller a la columna para recibir a la viga. ¿Está bien? Obviamente acá va una viga que tiene dos almas, etcétera, acá se une el cordón inferior. Bueno, esto responde a un diseño, a un proyecto y comportamiento de la unión en el nudo de la viga que viene en una dirección, la viga que viene en el otro sentido, la viga normal y la viga que va hacia el otro lado. ¿Correcto? Pero el concepto es este. Esto que se está construyendo acá responde a un proyecto similar a este que estamos viendo, donde acá lo tenemos en vista y aquí lo tenemos en planta. ¿Sí? Decíamos que vienen estos chapas de nudo soldada de taller y luego se abulona esta viga a esas chapas de nudo vinculadas en taller a la columna. Así podemos seguir conversando. O sea, este es el caso, por ejemplo, en esta figura D, donde viene todo soldado, viene soldado de taller y se suelda en obra también los elementos entre sí. ¿Correcto? Bien. Esta es otra tipología. Fíjense en que viene la viga secundaria con un cabezal, ¿sí? Con las perforaciones correspondientes para vincularlo a la columna abulonado. O sea, viga con cabezal soldado en taller y montaje en obra con uniones abulonadas. Y empezamos con un tema particular que son los apoyos de las estructuras metálicas en los elementos de hormigón, ¿sí? Ya sean fundaciones, pilas de puente, etc. ¿Cuál es el tema? Es que el acero es un material que puede estar trabajando aquí el aplastamiento, por decir un valor, a 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Mientras que el hormigón sobre el cual se apoya el acero difícilmente puede resistir más de 300 kilos por centímetro cuadrado. O sea que hay una desproporción, motivo por el cual, ¿qué vamos a hacer? Para poder aprovechar el acero y no hacerlo trabajar a esos 300 kilos, que puede trabajar a los 2.400, vamos a colocar una interfase de forma tal que la transmisión de esfuerzos por los flujos de tensiones sea, por ejemplo, en el perfil de 2.400 kilos, pasa un elemento de acero que es un elemento de vinculación entre el perfil y el macizo de hormigón, y allí hacemos que nosotros esa tensión, ese flujo de tensiones, aumente el flujo, aumentando la superficie, lo cual hace que ese caudal de tensiones, para mantenerse constante, nos dé que esas tensiones de contacto entre ese elemento intermediario y el hormigón estén en el orden de lo que el hormigón puede soportar. ¿Correcto? En este tipo de apoyo se pueden conseguir muchas cosas. Por ejemplo, es el caso típico del apoyo de un puente, donde la viga del puente necesita desplazarse libremente, puede rotar, tal como ustedes ven acá, o sea, esta es la resultante de las reacciones de apoyo, pero si la viga rota, entonces, en lugar de tener un diagrama de tensión uniforme, pasa a tener mayores tensiones en el borde interno que en el borde externo del apoyo, se desplaza la resultante, pero bueno, son todas cuestiones estáticas muy simples. Lo que interesa es que nosotros entendamos cómo funciona y después podemos cuantificar todo siempre y cuando tengamos claro ese concepto. Cómo viajan las cargas y cuáles son las tensiones que producen. Este apoyo se usaba muchísimo y se suele usar todavía en algunos lugares donde una viga de hormigón o metálica, muchas veces en los puentes es de hormigón, se apoya sobre un rodillo. Y este rodillo es el que permite que se alargue y se acorte esta barra, desplazándose e incluso haciendo girar ese rodillo, y muchas veces esos rodillos tenían un tope. Si ustedes tienen la oportunidad de fijarse cuando van a las sierras, a algún río, en algún puente, más que nada los puentes que son relativamente viejos, de más de 20 años, 30 años, seguramente van a encontrar apoyo de rodillos o apoyos con neoprene, ¿sí? Para que estos apoyos, que son una interfase, no se vayan desplazando, se los vincula con pernos de anclaje, de forma tal que por la poca superficie de contacto no se produce fricción, o bien porque son cilindros con topes, ¿sí? Permite la libre dilatación de este elemento estructural. Más modernamente lo que se utiliza son apoyos de neopren. El neopren permite que se deforme sin con una gran capacidad de distorsión angular
de forma tal que no genera esfuerzos adicionales, se puede alargar y acortar y funciona como un apoyo desplazable, al igual que este. Estos apoyos de neoprene muchas veces vienen o necesitan tener una especie de sunchado, placas metálicas, para que tengan una mayor capacidad resistente y mejore su deformabilidad. Bien. ¿Hay alguna duda? Si no tienen dudas, vamos a entrar específicamente en lo que es la vinculación de las columnas con las fundaciones de hormigón. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces continuamos. La forma de materializar constructivamente estas fundaciones, disculpen que pase rápidamente, pero me interesa por allí mostrarles algunas fotografías de las que estoy buscando. Aquí tenemos una fundación en donde, no sé si alcanzan a ver, ahí están unas barras roscadas, hay una chapa de apoyo acá abajo, están estos elementos verticales que se llaman cartelas. ¿Sí? Esto, esquemáticamente, es lo mismo que esto. Es decir, están las barras roscadas, está el cabezal de la estructura metálica, para hacer la vinculación. Fíjense la particularidad, barra roscada, cabezal, fundación. Y ahora voy a pasar un poquito más adelante a otras fotografías que son interesantes. La gran ventaja que tenemos constructivamente con este sistema es la siguiente. Nosotros vamos a proyectar el apoyo de la columna sobre la fundación de hormigón con una interfase para poder bajar las tensiones de trabajo de la columna, que decir que está en los 2000 kilos, si está bien aprovechado el material, a los 200 kilos que puede resistir este hormigón. ¿Sí? Porque la columna es una sección, por ejemplo, esta es una columna, una sección tubular, que está trabajando a una tensión importante y mediante la interfase, que es esta placa de apoyo, distribuimos esta superficie que tiene la columna, que es el lado por el espesor, tiene 6 milímetros de espesor por 60 centímetros de largo, lo distribuimos a esa área. Si hacemos números fáciles, digamos que tiene 50 por 4 son 200 centímetros de largo, ¿sí? Por 6 milímetros de espesor, decimos que tiene 200 por 0,6, ¿cuánto es? 120 centímetros cuadrados de superficie, si hago un corte transversal. Esos 120 centímetros cuadrados de superficie por 2000 kilos, digamos que tenemos una carga normal que puede transmitir la columna. Si yo apoyara esa columna directamente sobre el hormigón, sería como un cuchillo sobre un pan de manteca, lo perforaría. Por ese motivo es que colocamos esta interfase. ¿Esta interfase cuánto tiene? Si esto dijimos que tiene 60, digamos 70, 80. 80 por 80 son 6.400 centímetros cuadrados en vez de los 120. Es decir, que tengo un apoyo de 6.400 centímetros cuadrados sobre el hormigón en lugar de 120 centímetros cuadrados. ¿Está bien? O sea que he aumentado 6 veces la sección, o sea que he bajado 6 veces la tensión de trabajo del acero sobre el hormigón. Esa es la finalidad que cumple la placa de apoyo, con la que, a su vez también, por la forma de trabajo que tiene, que lo veremos enseguida, son necesarias colocar estas cartelas. Pero si vamos al método constructivo, a su vez también tenemos otra ventaja al utilizar esta placa de apoyo. La placa de apoyo, ¿qué nos permite? La placa de apoyo nos va a permitir que, si nosotros, por ejemplo, una vez que está dimensionada la fundación, como veremos en un rato, en este caso particular, esta fundación está conformada por 4 pozos, ya que es una columna, un tótem, un cártel monocolumna que tiene un momento muy grande. Entonces, hacen falta los 4 pozos para tomar las tracciones y las compresiones por el tipo de sueldo. Vinculando esos 4 pozos se arma un cabezal. El cabezal está compuesto por un dado de hormigón de 60 centímetros, digamos por 2,50 metros por 2,50 metros con doble parrilla. ¿Correcto? Se arma toda la fundación.
Luego, antes de hormigonar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que colocar las barras roscadas que hemos obtenido en el cálculo que veremos en un rato, ¿sí? Esas barras roscadas, sobre la cual se va a soldar la placa de apoyo, nosotros la colocamos en el cabezal mediante una serie de elementos metálicos para garantizar que esa placa no se va a mover. Colocamos este elemento, que son las barras de anclaje con todo este sistema adicional para que no se mueva. Colocamos la malla superior para este cabezal que tiene doble armadura superior e inferior, y a este elemento, donde fíjense que simple, un simple fenólico que tiene las posiciones donde van las barras roscadas, perfectamente en coincidencia con la placa de apoyo, sobre este fenólico nosotros tiramos los ejes de replanteo. Acá no había mucho problema porque es una sola columna. Si fuera una nave industrial sería exactamente igual, pero se trabajaría con otra precisión en el trazado de los ejes, ¿sí? Entonces, la placa de apoyo nosotros la centramos con los ejes y la nivelamos lo mejor que podemos con un nivel de mano, ¿correcto? Una vez que nosotros hemos colocado la placa de apoyo, la hemos nivelado y a su vez le hemos dado una altura, ¿eh?, lo más aproximada posible a lo que va a tener la placa de apoyo definitiva, ¿qué hacemos? Se hormigona la fundación. Acá está la fundación hormigonada. Una vez que se hormigonó la fundación, que el hormigón fraguó, ¿qué hacemos? Retiramos la placa de apoyo, esa placa, pseudo placa de apoyo que era el fenólico. ¿Qué nos quedan? Las barras roscadas. ¿Cuál es el paso que sigue? Traer la columna con la placa de apoyo soldada de taller y la enhebramos en estas barras roscadas que tienen, para que se den una idea, 28 milímetros de diámetro cada una, casi 3 centímetros, ¿sí? Se coloca la columna. Ahora sí que vamos a hacer, le vamos a dar la altura que nosotros necesitamos, la altura que corresponde, y además la vamos a verticalizar, es decir, vamos a plomar las dos caras perpendiculares jugando, ¿sí?, o digamos, manejando las tuercas inferiores, aflojando las superiores, llevando la posición a la columna a una posición vertical perfecta en dos planos ortogonales. Ahí queda verticalizada. Una vez que está perfectamente verticalizada, ¿qué hacemos? Al verticalizarla, ajustamos las tuercas superiores y aquí ya se colocó el encofrado para hormigonar lo que quedó entre las tuercas inferiores, es decir, la placa de apoyo y la fundación de hormigón. Una vez que se hormigona, definitivamente queda de esta manera el cartel, ¿sí? Esta es la condición, ¿sí? Se hormigona hasta llegar al nivel de la placa y queda perfectamente vinculada la columna a la fundación de hormigón, estando la columna perfectamente verticalizada, estando la columna con la altura necesaria, es decir, trabajar con una gran precisión mediante este sistema de trabajar como si fueran los tornillos calantes de un nivel, de un teodolito de los antiguos, ¿correcto? Esa es la simplicidad que ofrece este método. Además, para este tipo de elementos, que es un cartel que tiene 15 metros de altura, con una superficie allá arriba de, ¿cuánto era?, unos 12 metros cuadrados, un momento tremendo, por lo cual necesitamos estos anclajes, ya que acá hay un empotramiento muy grande que se consigue mediante ese diseño de fundación con los 4 pilotes, el cabezal, la placa de apoyo, barras de anclaje, cartelas y columnas. ¿Está claro? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe, lo estamos Sí, escuchando. profe. Bien, bien, bien. Profe, Bueno, ¿las sí, varillas roscadas sí. vienen soldables y no soldables o todas son soldables? Normalmente son todas soldables porque no son de aceros de alta resistencia. ¿Está bien? Son F24, F36, pero no son los aceros dureza natural con los que trabajamos en hormigón armado. Es conveniente, es recomendable siempre cuando uno hace este tipo de estructuras, colocar doble tuerca, y acá todavía no está, y yo encima le doy un puntito de soldadura, por lo que pudiera pasar, para que no se vayan a aflojar, porque ¿qué sucede? Este elemento tiene mucha acción
hacia un lado y hacia el otro. Permanentemente el viento lo está moviendo y la estructura se mueve. Entonces, todos esos movimientos, vibraciones, etcétera, que con el largo tiempo que va a estar este cartel, 20 años, hasta que lo cambien, bueno, acá no se produzca ningún movimiento en esos elementos. ¿Sí? Les cuento que estas cartelas no están bien diseñadas, están mal diseñadas. De hecho, yo le envío una notificación para deslindar responsabilidad al fabricante del cartel, porque estas cartelas tienen que llegar hasta acá. En esta línea, si yo hago un corte, ya cuando lo estudiemos, ahí no verifica la placa de apoyo. Está trabajando a tensiones mayores que las que debería trabajar según norma, para el viento de diseño. ¿Correcto? Ya en un rato vamos a ver cómo dimensionamos la placa de apoyo, las barras roscadas, las cartelas, etcétera. Todo vamos a ver cómo lo calculamos, que es terriblemente simple. No es un problema de metálica, es un problema de estática, les cuento. La metálica es una tontera. Ingeniero, Sí, una consulta. ¿Ese tubo que se ve ahí es una descarga a tierra? Ah, no sé bien si es un tubo este que es. tubo, no, este Sí. tubo lo que es la alimentación eléctrica que viene, ¿sí? Del tablero que comanda toda la iluminación, entra acá a la columna y de acá se va arriba donde está el cartel publicitario. ¿Sí? Este es un cartel publicitario monocolumna. Es eso nada más. No hay tema Ah, tierra. bien. ¿Sí? Es para aprender a apagar las luces del cartel. Bueno, esto que ustedes están viendo acá es completamente opuesto a esta barbaridad que es como trabaja un galponero. O sea, nos tenemos que distinguir los ingenieros de los galponeros. Los galponeros hacen las cosas como les parece mejor. Y para una estructura chica, bueno, puede andar, como es esta. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el galponero? Miren, ese es el sistema de estabilización que tienen para que no se caiga mientras están hormigonando. Es el sistema de verticalización, o sea, ¿me escucharon bien? Sistema de estabilización, de mantener la columna en posición, de mantener la columna vertical y de la columna que tenga la altura que tiene que tener. ¿Me explico? O sea, se hace el pozo, ponen la columna y luego tienen el hormigón. Obviamente es un pocito que tiene ahí 1 metro. O sea, no responde a ningún cálculo prácticamente. Y constructivamente deja mucho que desear. Pero bueno, si acá hay 2 centímetros de diferencia de altura, si hay 1 centímetro fuera de plomo, esto después lo tapan todo con chapa y no pasa nada. No pasa nada desde el punto de vista estético, pero desde el punto de vista funcional sí puede haber problemas, más que nada desde el punto de vista estructural, porque habrá que ver cómo se comporta todo esto con esas fundaciones estructuralmente. Muchas veces zafa porque no viene el viento de diseño. Cuando viene el viento de diseño, ahí aparecen los problemas. Pero le terminan echando la culpa al viento. Entonces, esto es muy rudimentario. ¿Sí? Les digo más, esta gente que hizo esto, cuando nos vio a nosotros hacer estructuras metálicas, nos dijo, pero si eso es mucho más fácil que lo que hacemos nosotros. Nos es muy fácil ponerle acá 4 ángulos, armar un cabeza y con 4 barras roscas y ya está. O sea, nunca nadie les explicó cómo se hacía. Hoy actualmente están haciendo lo que se hizo con esa otra columna, con esa monocolumna del cartel, pero para elementos que son mucho más simples, más sencillos, y les lleva menos trabajo, es más fácil, menos tiempo, menos error y queda mejor construido. Y se comporta mucho mejor estructuralmente. ¿Estamos? Ahí, profe, se ¿Pregunta? puede poner una columna de 2 perfiles enfrentados que se suele usar también, ¿o no? Esto es válido para cualquier tipo de columna. Para cualquier tipo de columna. Una columna de sección simple, una columna de sección armada, una columna de armada con 2 perfiles U, 2 T, 4 ángulos, 4 hierros, lo que ustedes quieran. O sea, digamos, el concepto es válido para todo. O sea, ustedes saben cómo calcular una columna de sección simple, una columna de sección armada, con un eje libre, con 2 ejes libres, con cordones que son ángulos, con cordones que son perfiles U, T, lo que quieran. Y después simplemente lo que tenemos que proyectar es la vinculación o la interfase entre la columna y la fundación, mediante lo que vamos a ver ahora, que son las placas de apoyo, cartelas y barras roscadas. ¿Estamos? Terminamos con la parte cualitativa y vamos a la parte
cuantitativa, desde el punto de vista, digamos, conceptual hablando. ¿Dónde me tengo que ir? ¿Para abajo, para arriba? No me acuerdo para dónde estaban las transparencias. Bueno, Profe, nosotros vamos, sí, digan. tengo una consulta. El hormigón Ah, que se le pensé, pone sí, entre medio del hormigón y la chapa, ¿tiene alguna sí. propiedad específica? Mira, normalmente ese hormigón tiene que ser un hormigón que sea bien plástico para que pueda llenar todo el espacio que queda por debajo de la placa. No tiene que ser un hormigón duro, entre comillas, o lo que es lo mismo, poco plástico. El hormigón tiene que ser bien elástico, tiene que ser fluido, lo suficientemente fluido. Lo que sucede es que esa fluidez la tenemos que conseguir con manteniendo una relación agua-cemento que nos dé esa fluidez, lo cual significa que nosotros tenemos que poner más cantidad de cemento, ¿sí? Para poner más agua y mantener la relación agua-cemento para que no baje la calidad, debemos aumentar la cantidad de cemento. Muchas veces se le pone en los autonivelantes algunos elementos que, bueno, que son muy buenos. Depende del tipo, depende del elemento, bueno, yo a veces recurro a uno o a otro, ¿sí? Más que nada, muchas veces lo que solemos hacer es llenarlos en exceso, es decir, que quede todo embebido y tapado en hormigón. A ver, les voy a mostrar si la memoria no me es infiel. Disculpen que pase así tan rápidamente. No, pensé que acá está, mira. Ahí está. Acá tenemos. A otra escala, otras columnas, pero bueno, otras solicitaciones. El pozo romano, el canasto del pozo, las barras roscadas, este cabezal de hierro ángulo que cumple la función de placa de apoyo y de cartela, ¿sí? Puesta en posición, se hormigona, una vez que se hormigonó, ¿sí? Eh, se hormigonó, se coloca la columna, con los tornillitos y con las tuercas de abajo se nivela, se verticaliza en dos direcciones, una vez que esto está todo perfecto, algo que hay que controlarlo muy bien es limpiar perfectamente el cabezal del pozo, que no quede nada, que haga una interfaz entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo, en lo posible pintar con alguna pintura que mejore la adherencia entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo, que funcionan muy bien, y luego hormigonamos. Pero a diferencia de lo que veían recién en el cartel, acá, si ustedes miran, el hormigón, acá estoy viendo barra roscada y ángulo. Y acá el hormigón no me deja ver ni barra roscada ni ángulo. Entonces se hormigonó todo completamente a los efectos de garantizar por un lado y por otro lado a los de garantizar que se haya llenado bien toda la base y por otro lado para evitar problemas de corrosión en las barras roscadas. Como esto después lleva todo piso, esto es una estación de servicio. Como esto después queda todo enterrado, no se ve no queda nada accesible a la vista para hacer mantenimiento, entonces lo que no se ve se hormigona. ¿Está bien? No sé si quedó claro. Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, desde el punto de vista del diseño, ahora vamos a la parte estática, que es la más compleja que tiene este tema. Normalmente todas las columnas están transmitiendo un esfuerzo normal y un momento. Aunque no haya cargas horizontales que produzcan momento, este normal siempre va a tener una excentricidad, es decir, que indefectiblemente van a trabajar todas esas bases a flexión compuesta, salvo que querramos hacer una articulación perfecta. ¿Sí? La norma nos dice que, y la estática también, fundamentalmente la estática, que tenemos tres posibles casos para evaluar el diseño de nuestra vinculación de columna-fundación. Y esos tres casos van a depender de la excentricidad. Y esa excentricidad va a estar referida a dos parámetros, a D sobre 6 y 3/8 de D. ¿Qué me dice esto? Me dice que vamos a estar en el caso 1 si la excentricidad es menor que D sobre 6. ¿Qué es D? D es el largo de la placa de apoyo. ¿Sí? Acá está. D es el largo de la placa de apoyo. Frente a la solicitación de una fuerza normal con una cierta excentricidad que nos da una flexión compuesta, lo que tenemos para esta sección rectangular
debido a esa flexión compuesta, es que la tensión máxima se va a producir del lado donde está la flexión compuesta comprimiendo que se suma, ¿sí? Y va a ser el esfuerzo normal dividido el área total más el momento dividido el módulo resistente de esta sección rectangular. ¿Qué pasa? ¿Qué es, mejor dicho, D sobre 6? D sobre 6 es la dimensión que tiene el núcleo central de la sección rectangular, que ustedes estudiaron en resistencia de materiales, de forma tal que si el centro de presiones cae dentro del núcleo central, ¿sí?, o en el borde, el eje neutro va a estar fuera de la sección o en el borde de la sección. ¿Se acuerdan de resistencia de materiales del núcleo central? Si la excentricidad fuera cero, hacemos un pequeño repaso. Si la excentricidad fuera cero y la carga estuviera aplicada aquí en el eje de gravedad, el eje neutro ¿dónde está? Se va al infinito. Es decir, que el diagrama de tensiones sería uniforme, porque no hay flexión. En la medida que el eje neutro se empieza a alejar del centro de gravedad, y si se va al infinito, ¿qué va a pasar? Si se va al infinito, el eje neutro viene al eje de la sección rectangular y tenemos lo que llamamos una flexión simple, ¿sí? Porque la fuerza normal está aplicada en el infinito. En la situación esta, de un sexto de D, ¿qué pasa cuando el eje normal llega al borde del núcleo central? Significa que el eje neutro está en el borde de la sección. Si el eje neutro sale del núcleo central, perdón, si el centro de presiones sale por fuera de la geometría del núcleo central, el eje neutro comienza a entrar dentro de la sección, por lo cual empieza a haber tensiones de dos tipos. O sea que, si el centro de presiones está a una distancia menor que un sexto de D, vamos a tener tensiones de un solo signo. Y esas tensiones van a depender de la relación entre el esfuerzo normal y el momento que solicita la sección. Y vamos a tener un diagrama de momentos que va a tener, vamos a tener un diagrama de tensiones que va a tener esta forma. ¿Correcto? Caso 1, eje neutro fuera de la sección. Yo voy a explicar los casos desde el punto de vista de la estática y después vamos a ver cómo procedemos con el dimensionado de la placa de apoyo y de las cartelas y las barras roscadas. ¿Sí? En este caso 1, para este estado de tensiones generado por ese estado de cargas, este estado de tensiones, ¿qué es? Son las tensiones, decía, mínimas y máximas debido a la flexión compuesta. Ahora, este estado de carga, que acá lo veo en el plano, esto es si yo hago un corte en cualquier sección de la placa de apoyo perpendicular a la placa. Pero en realidad, ¿yo qué tendría que hacer? Si quiero saber, por ejemplo, si he calculado bien las tensiones. Determino cuál es la resultante del volumen correspondiente a esta área por una profundidad B. Es decir, que acá voy a tener un prisma que va a tener un ancho B, un largo D, una altura F de un lado y una altura F máxima del otro. Eso me da un volumen, donde ese volumen como resultante me tiene que dar este esfuerzo normal. ¿Está bien? Estática. Entonces, este diagrama de tensiones que está solicitando a esta placa de apoyo, ¿qué le va a producir? Y si la placa de apoyo, ¿sí?, está recibiendo dos perfiles U, lo que va a pasar es que la placa de apoyo va a tener momentos muy grandes si solamente tengo este elemento o esta sección que son los dos perfiles U de la columna. A los fines de que la altura de la placa no sea tan grande, es decir, a los fines de bajar el momento que va a solicitar la placa, es que nosotros colocamos estas cartelas de apoyo. Esto yo digo muchas veces, imagínenlo como una losa. Es decir, tengo una losa de un ancho B y un largo D, ¿correcto? Esa losa yo la apoyo sobre dos vigas, y esas dos vigas las apoyo sobre esta mampostería o este núcleo de escalera, lo que ustedes lo quieran llamar como ejemplo. Entonces, la losa apoya en las vigas y las vigas apoyan en el núcleo este o en esta columna. De forma tal que esa losa va a estar trabajando a flexión y su esquema de trabajo, ¿cuál sería? Y lo más simple yo digo, bueno, considero que la losa está compuesta por
fajas de espesor unitario, es decir, va a haber B fajas, si esto tiene 60 centímetros, habrá 60 fajas de ancho unitario, de un espesor T, que es lo que yo tengo que dimensionar, y si tomo la faja más solicitada, ¿cuál va a ser? La faja más solicitada va a ser la que esté trabajando con la tensión máxima de contacto entre el hormigón y el acero. Tomo una faja de 1 centímetro, que la considero apoyada en las cartelas, y esa faja trabaja como un elemento continuo. Es decir, que si yo tomo un elemento de espesor unitario de altura T que no la conozco, ¿sí? Y que tiene una luz entre apoyos, que es la altura de este cordón que compone la columna, que sí lo conozco, he predimensionado con un ancho B, es decir, que voy a conocer perfectamente la separación entre apoyo, la luz de los voladizos y la carga uniforme que la está solicitando, que es el F máximo. Entonces, F máximo por la luz del voladizo al cuadrado sobre 2 me da el momento acá en el voladizo. F máximo por la luz entre apoyos al cuadrado sobre 8 me da el momento máximo en el tramo, pero le voy a tener que restar el momento del apoyo y ahí voy a tener cuánto es el momento del tramo. Entonces, ya estoy viendo que para dimensionar la placa de apoyo, lo que yo voy a hacer es dimensionar una sección rectangular de espesor unitario, ¿sí? Y de alto T, una sección rectangular de altura T y ancho 1, para que soporte el mayor de estos dos momentos flectores. Es decir, dimensiono a flexión simple y una sección simple. Tremendamente fácil desde el punto de vista metálico, más trabajoso, un poquito más trabajoso desde el punto de vista estático para calcular los momentos, ¿sí? Aplicando la resistencia de materiales para determinar primero la tensión de contacto y luego este diagrama de momento de la estática. Con esto dimensionaríamos nosotros, que ya lo vamos a ver con fórmulas, ¿sí? La placa de apoyo, la cartela. Aquí está trabajando la cartela. La cartela está tomando en cada centímetro la resultante de este esquema de cargas, ¿sí? En cada centímetro voy a tener un valor de carga que le corresponde a la mitad de la zona de influencia. O lo que es lo mismo, yo puedo decir que la cartela se apoya mediante estos cordones de soldadura en los elementos que son las columnas. Es decir, que la cartela va a estar simplemente apoyada en esos dos puntos. Y la solicitación que va a tener la cartela es este diagrama de tensiones multiplicado por la mitad del valor B. Eso es lo que va a dar la carga en la cartela. Una carga que tiene una variación lineal, que es esta magnitud de tensión multiplicado por B sobre 2, o sea, kilos sobre centímetros cuadrados por centímetro me va a dar kilos sobre centímetros, que es la carga que tiene por centímetro de largo, lo cual va a hacer que tengamos un momento en este apoyo, por este voladizo, que también lo conocemos porque hemos predimensionado cuánto vale B, tenemos las dimensiones de la columna, tengo la distancia que hay entre los ejes de los cordones de soldadura, por lo tanto, a este voladizo, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por esta carga, como corresponde por su variación lineal, y puedo sacar cuánto vale el momento en este apoyo, el momento en este apoyo y el momento que voy a tener en el tramo. O sea, un simple problema estático de una viga simplemente apoyada, ¿sí? Solicitada por una carga distribuida con variación lineal. Con el mayor momento que solicita a la cartela, dimensiono la cartela con el ancho y la altura que corresponde. Y ahí tendría dimensionada la placa de apoyo y la cartela. Y las barras roscadas, las barras de anclas, que si ustedes se fijan, están colocadas sobre el eje neutro. ¿Por qué sobre el eje neutro? Para que no tomen momento. Si yo pusiera 4 bulones o 4 barras roscadas con los brazos de palanca, indirectamente estaría generando un momento. ¿Sí? Para que eso no ocurra, pongo estas barras roscadas. ¿Y qué esfuerzo van a tomar estas barras roscadas? El corte que esté solicitando a la columna. Con ese corte dimensiono esa sección de esas dos barras roscadas. ¿Sí? Esto es conceptualmente el funcionamiento para el caso 1, cuando la excentricidad es menor que 1/6 de B. Si no tienen dudas, pasamos al caso 2. En el caso 2, ¿por qué no se me va este elemento? Bueno, en el caso 2, decimos que la excentricidad está por encima
de B sobre 6, pero es menor que 3 octavos de B. ¿Sí? Ya le voy a explicar por qué tiene que ser menor que 3 octavos de B. Si la excentricidad es mayor que B sobre 6, significa que el eje neutro ha entrado dentro de la sección. ¿Sí? Y una pregunta que yo les voy a hacer en el coloquio es, ¿dónde está la reacción de esta acción? O sea, ¿dónde está la reacción del par normal momento flector? Obviamente que la reacción va a tener la misma recta de acción, ¿sí? Esta es la reacción, va a tener la misma recta de acción que la solicitación, ¿sí? La misma magnitud y sentido contrario. Entonces, si esta es la reacción de apoyo que yo voy a necesitar para esta carga con esta excentricidad, ¿qué podemos decir? Que vamos a considerar que trabaja únicamente la parte traccionada, perdón, la parte comprimida entre la placa de apoyo y la fundación de hormigón, y no tenemos en cuenta la parte traccionada porque no hay resistencia a la tracción. La placa de apoyo está simplemente apoyada en el hormigón. Suponemos que este triángulo, cuya resultante es la reacción de apoyo, tiene una base X, ¿sí? Que no conozco. Sí conozco la posición de su resultante. Y su tensión de trabajo va a ser la tensión máxima y la puedo igualar a la tensión máxima que soporta el hormigón. Entonces, ¿yo qué puedo, qué artilugio, qué mecanismo puedo hacer para poder resolver este problema? Muy simple. La base de este triángulo, que vale X, pero que no sé cuánto vale X, digo que esta resultante de ese triángulo está a una distancia que es esta altura dividido 3, X sobre 3. Si esto es X sobre 3, ¿sí? Yo puedo perfectamente decir que la excentricidad E, que es la distancia que hay de la resultante que coincide con la solicitación al eje de la pieza, ¿sí? Esa excentricidad E más X sobre 3, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a D sobre 2. O sea, si X sobre 3 más E es igual a D sobre 2, luego despejo E hacia el otro lado de la igualdad y me queda que X sobre 3 es igual a esta expresión. Luego paso el 3 que está dividiendo como multiplicando y X es igual a 3 veces el factor de D sobre 2 menos E. ¿Correcto? Aquí tengo ya X en función de quién, de la excentricidad que la conozco y de D que lo tengo que predimensionar. Luego puedo calcular ¿qué cosa? Puedo calcular cuánto vale NU. NU lo tengo porque es la solicitación y que tiene que ser igual a esta reacción de apoyo. Entonces, este NU, que conozco su magnitud, ¿a qué va a ser igual? A la tensión máxima, o sea, a la base de este triángulo, por este otro cateto de ese triángulo rectángulo, que es X, o sea, F máximo, por X, y si yo esto lo multiplico por el ancho de la placa, ¿sí? Nos va a dar cuánto vale la tensión máxima de apoyo, es decir, la resultante igual al F máximo por X por el ancho A, y me olvidé de decir dividir por 2 porque es una sección rectangular, o sea, para este prisma calculo su volumen, es igual a N, y de aquí puedo despejar cuánto vale F máximo. ¿Sí? ¿Por qué puedo despejar F máximo? Porque aquí yo puedo reemplazar X por este valor. Entonces, si yo he predimensionado todos los valores de el largo de la placa, el ancho de la placa, ¿sí? Puedo calcular cuánto vale el F máximo. Y si no, puedo, reemplazando aquí el X por esta expresión, adoptar a algunos, por ejemplo, adopto E y despejo cuánto puede valer D. ¿Estamos? Pero es todo un tema estático. Le doy por ahí muchas vueltas para explicar algo que es muy simple. ¿Sí? Una vez que nosotros conocemos cuánto valen las tensiones de trabajo y cómo es el diagrama, ¿qué hacemos? Venimos a nuestra placa de apoyo, ¿sí? Que obviamente le tenemos y sucede que en el borde, si vuelvo a tomar la fibra de borde, el diagrama de momentos es exactamente igual que en el caso anterior, cambiando las escalas por los valores de la tensión máxima, pero digamos cualitativamente, desde el punto de vista del cálculo, es exactamente lo mismo.
Lo que me va a cambiar va a ser el diagrama de momentos para el cálculo de este elemento que se está comportando como viga, ¿sí? Del rigidizador de la cartela, perdón, no me salía el nombre. Es decir, para el cálculo de la cartela va a ser una viga simplemente apoyada con el caso anterior, nada más que ahora está solicitada con este diagrama de carga de variación lineal, con un 0 y un máximo, y para ello tenemos que calcular cuánto vale el momento en el apoyo, y con ese momento dimensionaremos la cartela, y con el mayor de estos momentos dimensionaremos la placa de apoyo. ¿Está bien? Ven que es todo un problema estático. Y si vamos al último caso, es decir, cuando la excentricidad es mayor que 3/8 del largo de la placa, acá ya la excentricidad es tan grande que necesariamente vamos a tener que hacer trabajar este elemento como si fuera una pieza de hormigón armado, donde las tracciones la toma la barra de anclaje, la barra roscada, y las compresiones las toma por contacto el hormigón con la placa de apoyo. ¿Está bien? Aquí volvemos a plantear exactamente lo mismo. Es un problema estático. Es decir, normalmente ¿qué hacemos? Predimensionamos la placa de apoyo, le damos un valor H, un ancho A, y a partir de allí tratamos de levantar las incógnitas que se nos presentan. Se define como H la distancia que hay entre el eje de la barra roscada y el borde de la sección rectangular. Esto siempre lo asemejamos a una sección de hormigón armado, por ejemplo. ¿Sí? H' vendría a ser el recubrimiento que tiene esa barra de anclaje, esa barra roscada. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos momento, por ejemplo, con respecto a este punto. La sumatoria de momento con respecto a este punto, que es donde está ubicado el anclaje o barra roscada, tiene que ser igual a 0. Entonces, NU por su distancia, ¿cuánto vale? Esa distancia de NU va a ser NU por la suma de la excentricidad más la mitad de la placa menos H', nos va a dar el momento que genere NU. ¿A qué tiene que ser igual ese momento? Al momento que genera esta reacción de apoyo, que es D mayúscula, multiplicada por la distancia a este punto. ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, la norma nos dice que nosotros tenemos que considerar que está colaborando una longitud H sobre 4, es decir, H es la distancia que hay desde el eje de la barra roscada al borde comprimido, dividido 4, ese es el ancho colaborante del hormigón. ¿Sí? Este ancho colaborante, decimos que la distancia que va a tener esta fuerza D va a ser H sobre 8, que es la distancia que hay desde el eje hasta el borde de la placa, ¿sí? Sería D sobre 2 menos H sobre 8 más D sobre 2 menos H'. Es decir, es cuestión de jugar con los segmentos para sacar la distancia que hay entre esta componente y ese punto. Se iguala y nos va a quedar la expresión para encontrar dónde estaban todos esos valores. Bueno, lo van a encontrar ustedes ahí en el libro, a estas expresiones para poder llegar a obtener, ¿sí?, cuánto vale la tensión de trabajo, esta tensión de trabajo en el hormigón. Una vez que nosotros conocemos cuánto vale esta tensión máxima de trabajo, ¿qué va a pasar? Para la placa de apoyo, para esta fibra que es la más solicitada, o sea, esta parte de fibra, pero que consideramos una fajita de 1 centímetro, nuevamente tenemos el mismo diagrama de momentos, la misma forma de siempre, donde los momentos de apoyo y de tramo se calculan de la misma forma para las variables que son, depende cuánto valga la tensión, cuánto valga la luz del voladizo y cuánto vale el luz del tramo. Con el mayor de estos momentos es una condición, ahora tenemos otra condición más para dimensionar la placa de apoyo. ¿Cuál es la otra condición? Es el momento que van a generar las barras roscadas de anclaje. Estas barras roscadas están con una fuerza Z de anclaje. Esta fuerza Z, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos del esquema estático, es decir, así como sacamos sumatoria de momentos igual a 0, también podemos sacar la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 para que esté en equilibrio. Entonces, la resultante de las tensiones de compresión más la placa de apoyo
más el Z, toda esa suma vectorial tiene que ser 0. Es decir, Z va a ser la diferencia entre D y N. Ese Z lo divido por el número de barras roscadas que tenemos previsto colocar, por ejemplo 2, y me va a dar la fuerza de tracción, que tiene que soportar una barra roscada, y ahí dimensiono el diámetro de esa barra roscada. Pero este Z que está actuando acá me está generando una flexión en la placa. ¿Por qué? Porque esa fuerza Z se tiene que transmitir a este elemento que es la cartela. ¿Correcto? Bien. La placa de apoyo se va a analizar con un ancho equivalente. Es decir, nosotros vamos a calcular el momento que produce esta fuerza con respecto al filo de la placa contra la cartela, nos da el momento. Y aquí vamos a analizar un ancho colaborante, ¿sí? Que va a ser la distancia, considerando un ángulo 45 grados, desde el eje del agujero hasta la cartela. Ese ancho colaborante va a ser el que multiplicado por el espesor, ¿sí? Nos va a dar el área que colabora. Y su módulo resistente es el que nos va a permitir dimensionar el espesor necesario para el momento que genera esta fuerza de anclaje. O sea, hay dos momentos en la placa de apoyo. Uno en esta zona colaborante por la tracción del perno, y otro en esta faja de 1 centímetro por la compresión entre la placa y el hormigón. Tenemos dos momentos que pueden ser iguales, distintos, no lo sé, pero va a cambiar cuál es la sección. Acá la sección que toma este momento es 1 centímetro por el espesor de la cartela. Acá es el ancho colaborante por el espesor de la cartela. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál de las dos nos da, en definitiva, el mayor espesor de placa de apoyo necesario. ¿Está bien? Y en cuanto a la cartela, ahora ¿qué tenemos? Para esta cartela, el diagrama de esfuerzos solicitantes es, en esta zona, un ancho colaborante por H sobre 4, ¿sí? Nos genera este diagrama uniforme de carga. Y por otro lado tengo la tracción aquí en el perno, ¿sí? Donde está el perno va a estar la tracción. Y va a estar apoyada en los dos cordones de soldadura. Si ustedes están mirando en el libro, seguramente, no sé si a esto lo han corregido, pero este diagrama de momentos no empieza acá en el borde. El diagrama de momentos en la cartela empieza donde está el perno de anclaje. Acá estaría el 0 y de aquí comienza a crecer lineal. El momento acá en el apoyo va a ser la fuerza de los anclajes por la distancia que hay de su punto de aplicación a el eje de la soldadura. Ese es el momento, ¿sí? Y si analizo del otro lado, voy a tener que va a ir creciendo parabólicamente U por X cuadrado sobre 2, a medida que nos vamos acercando hacia el apoyo, ¿hasta dónde? Hasta donde termine la carga uniformemente distribuida. A partir de aquí, entre este punto y este punto de apoyo, no hay esfuerzo, por lo tanto la variación ahora va a ser lineal. En el tramo, entre apoyo y apoyo, no hay carga, o sea que no hay variación, no hay un momento aplicado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es unir este punto con ese, la variación de momento es lineal y tengo el diagrama de momento que solicita la placa de apoyo, la cartela. Tendremos que ver si es más grande el momento en este apoyo o en este apoyo, y con el más grande de los dos dimensionaremos la placa de apoyo. ¿Está bien? Todo esto que les he dicho en forma conceptual está resuelto en forma numérica, está expresado en estas gráficas y resuelto en forma numérica. Ahí me fui, perdón. Me pasé. Lo tiene resuelto en forma numérica ahí en el libro. ¿Sí? Esquemáticamente son estos los aspectos que hemos visto, y lo que le voy a recalcar es este punto. Para el dimensionado de la placa de apoyo, donde está actuando la barra roscada, que hay una fuerza de tracción, la placa de apoyo vamos a considerar que está trabajando con un ancho colaborante, considerando una línea 45 grados, es decir, que la sección que está trabajando a flexión, ¿sí? Tiene un ancho B
y un espesor T, que es lo que nosotros tenemos que dimensionar. Por ese motivo, como cambia la sección que está tomando el momento entre la zona de tracción y la zona de compresión, es que nosotros debemos verificar en los dos casos, en las dos situaciones. No sé si tienen preguntas. ¿Podría volver a explicar eso, profe? Bueno, miren, a ver cómo se lo explico. Supongamos que esta es la placa de apoyo, ¿correcto? Si esta es la placa de apoyo, está la columna. Sobre esta placa de apoyo está la cartela, que podría ser ese perfil, ese angulito que está puesto ahí, sería la cartela. Concepto elemental. La placa de apoyo es una placa, ¿por qué? O una losa, mejor dicho, ¿por qué? Porque las cargas están perpendiculares a su plano medio. ¿Sí? Y la cartela es una viga, ¿por qué? Porque las placas están contenidas en su plano medio. Primer concepto. Vamos a la explicación. Si nosotros tenemos que la excentricidad está hacia este lado, en esta zona habrá una tensión de contacto entre el hormigón y la placa de apoyo, y se están comprimiendo la una contra la otra. De este lado, debido a que el momento tiende a, digamos, hacer girar la sección en este sentido que estoy haciendo con el cursor, digamos que la compresión está de este lado, acá aparece fuerza de tracción. Entonces, esta tuerca es la que impide que esta placa se levante. Se la está tirando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, para que esta placa no se levante, no se vaya hacia abajo, es que yo necesito vincular esta placa a la cartela. Esa vinculación, ¿cómo la consigo? ¿Cómo le va a transmitir el esfuerzo la placa de apoyo a la cartela? La va a transmitir por su zona de influencia, que eso nosotros ya lo habíamos visto también en la parte de apoyos en la parte de nudos, mejor dicho, no de apoyo. ¿Sí? Es el motivo por el cual yo les decía a ustedes hace un rato por qué no verificaba esta placa de apoyo, ya que la cartela se había quedado corta acá. ¿Cómo se va a deformar? Cuando esta columna, el viento empuje en esa dirección, acá me van a aparecer tracciones y de este lado van a aparecer compresiones. Esas tracciones van a hacer que esta pobre plaquita de apoyo se deforme, levantándose así de esa manera y luego bajando. Es decir, va a tratar de levantarse. ¿Cuál es el ancho colaborante que tengo? El ancho colaborante acá es todo el ancho de la placa por su espesor. Eso es lo que se va a estar flexando. O sea, ¿cómo verifico? Muy simple. El momento que genera la fuerza Z que tienen estos pernos, o estas barras roscadas o estos anclajes, con respecto a la línea, a este plano donde comienza la cartela. Esa fuerza por esa distancia me da un momento. Ese momento, ¿quién lo toma? La sección rectangular que tiene esta altura por ese ancho. Entonces, eso yo tengo. El módulo resistente va a ser este ancho por esta altura al cuadrado sobre 6. Módulo resistente. Momento, que es esta fuerza por esa distancia, ese momento divide ese módulo resistente, ¿qué tensión me da acá? 3.000 kilos por centímetro cuadrado. Muy por encima de lo que puede soportar ese acero que es F24. ¿Me explico? Ese mismo efecto, si esta cartela fuera pasante, sucedería entre esta barra roscada y la cartela, que es lo que yo trato de mostrarles y de explicarles a ustedes acá. Es decir, la fuerza de tracción que está de punta va a hacer que esta cartela se deforme o trabaje en una cierta sección. Como esa cierta sección es muy complejo determinar realmente cuál es, ¿qué pasa? La norma nos dice, mire, usted lo que tiene que tomar es un ancho que está colaborando para tomar el momento que produce esta fuerza por esa distancia,
donde ese ancho que usted tiene que tomar es justamente considerar una línea 45 grados, es decir, que mientras más alejado esté, más grande va a ser ese ancho colaborante, mientras más cerca esté, más chico va a ser ese ancho colaborante, es decir, que va a haber una sección rectangular, que va a ser ese ancho colaborante por ese espesor T. ¿Cuánto vale el módulo resistente? Vale ese ancho colaborante por la altura del cubo sobre 6. El momento dividido ese ancho colaborante me va a dar la tensión de trabajo. O bien, si yo lo igualo a eso, a la tensión de que puede soportar el acero, despejo cuánto es el espesor T, que es lo mismo que hago en este caso para la placa de apoyo, ¿sí? Considerando 1 centímetro. Tengo un momento, ¿cuánto vale el ancho colaborante? Un espesor 1, ¿sí? Por la altura al cuadrado, el T al cuadrado, que no sé cuánto vale, sobre 6. Momento dividido ese módulo resistente me da la tensión de trabajo. Si le igualo a la tensión que puede soportar el acero, despejo de aquí cuánto vale T, o despejo de aquí cuánto vale T, comparo cuál es el mayor de los dos espesores, y ese es el que yo necesito para mi placa de apoyo. ¿Está bien? El concepto es Sí, profe. similar al Ahí ancho lo entendí mejor, colaborante. gracias. El concepto es similar al ancho colaborante que tenían, ¿se acuerdan ustedes? Un tensor, cuando verificamos la unión. Supongamos que cuando ustedes tenían la unión de un tensor, ¿sí? Abulonado a una chapa de nudo, ¿qué hacían? Para verificar la chapa de nudo, tomaban el cateto de un triángulo que estaba conformado por dos hipotenusas que salían del bulón que estaba más lejos, y la base del triángulo estaba en el bulón que estaba al final del tensor. Ese triángulo nos definía en esa base el ancho colaborante que tenía la chapa. Bueno, acá es algo similar, nada más que esa chapa, ese ancho colaborante trabajaba tracción, y acá este ancho colaborante es lo que está trabajando flexión. ¿Sí? En los dos casos tengo flexión de una sección rectangular, flexión de una sección rectangular. Acá la sección rectangular tiene el ancho colaborante por el espesor T, que no conozco, y acá la sección rectangular tiene el ancho colaborante, que es 1, porque analizo una faja de 1 centímetro de ancho, por el espesor T, que no conozco. La que me dé el mayor espesor T, esa es la que va a definir el espesor de la placa de apoyo. Si ese espesor T me resulta muy grande, ¿qué tengo que hacer? Y aumento el tamaño de la placa de apoyo. Y voy resolviendo en consecuencia. ¿Está bien? Pero en definitiva, nosotros en las tres situaciones que vamos a dimensionar, vamos a dimensionar el espesor de la placa de apoyo, el espesor y la altura de la cartela y los diámetros de las barras roscadas. En el caso 3 son barras roscadas que están trabajando tracción. En el caso 1 y 2 son barras roscadas que únicamente están trabajando al corte. ¿Está bien? O sea, es más difícil explicarlo que si ustedes se sienten y lo analizan un ratito, lo van a entender. Y si no lo entienden, lo podemos ver en consulta. Van a hacer ejercicios al respecto. Esquemáticamente acá tienen un modelo estático donde está el esfuerzo normal, el esfuerzo transversal y el momento. ¿Todo esto qué genera? Genera que tengamos en un cordón una componente vertical que se suma, la componente de movimiento y la componente normal, se suman vectorialmente, ¿sí? En este caso tienen el mismo sentido. De este lado tenemos la componente normal que va hacia abajo, el momento que va hacia arriba, se suman vectorialmente, es decir, se restan, y nos va a dar la componente soldadura acá. Es decir, que si yo analizo viniendo de arriba o analizo viniendo de abajo estos diagramas de tensiones, el cuerpo está en equilibrio, es decir que cuando ustedes hagan todos los cálculos de tensiones para el hormigón y de esfuerzo para las barras roscadas y calculen las resultantes en las cartelas, esas resultantes en las cartelas van a tener que coincidir con estos esquemas, porque es un circuito cerrado, cómo van viajando las fuerzas y los esfuerzos que van a generar. ¿Está bien? O sea que hemos visto cómo se proyectan, hemos visto cómo se verifican. ¿Sí? Acá tienen ustedes, bueno, cómo, en el libro les dice, cómo despejan de esta expresión donde dice que el momento que soporta la sección rectangular, en este caso la placa de apoyo, es el módulo resistente por la tensión de fluencia. ¿Sí? Módulo resistente espesor al cuadrado sobre 6 por tensión de fluencia, de aquí despejo el espesor y obtengo cuánto es el espesor de la placa de apoyo. Si fuera la cartela no conozco ni el espesor ni el ancho. Entonces, bueno,
será el ancho por la altura de la cartela al cuadrado sobre 6. Adopto un espesor y despejo el ancho, o una altura, perdón, o adopto una altura y despejo el espesor. O sea, pero son dimensionados directos las secciones. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Parece que no hay pregunta. Parece que no hay preguntas. Bueno, miren, acá tienen las expresiones que yo les decía hace un rato de cómo, planteando los momentos y el equilibrio, pueden llegar ustedes a despejar directamente la tensión máxima siempre y cuando hayamos predimensionado la cartela. O sea, en la cartela necesitamos predimensionar, me falta algo acá, no lo veo. Hay algo que no. Acá lo encontré. O sea, no puedo, digamos, hay que predimensionar algo. ¿Por qué? Porque acá tengo como incógnita el ancho B, que no lo encontraba, ¿sí? Y el largo, o sea, largo y ancho de la placa. Son datos esenciales para calcular cuánto vale F máximo. El esfuerzo normal, la excentricidad y el H' por lo general son 5 centímetros, o sea, son valores conocidos. Tengo 3 valores conocidos y tengo 2 incógnitas. ¿Sí? O sea, perdón, serían 3 incógnitas, porque también falta H. H quedaría atado un poco con H', pero el camino más corto a la felicidad es hacer 2 o 3 numeritos, 2 o 3 iteraciones, dándole valores a D y H, y así obtenemos cuánto vale la tensión máxima hasta que lleguemos a una tensión conveniente para el trabajo del hormigón a compresión. Y luego a partir de ahí despejamos cuánto vale el ZU, y acá lo tienen, o sea, la tensión máxima por B por H sobre 4, que nos da la resultante D. ¿Sí? La sumatoria de fuerza vertical nos permite calcular cuánto vale el Z. En definitiva, es una estática simple, sencilla, elemental, y las tensiones también son simples y sencillas, flexión compuesta. Y por otro lado, el dimensionado seccional es dimensionar una sección rectangular, o sea, es un tema muy simple si lo entienden, tremendamente simple, casi no es un tema metálico. Es metálico porque tenemos secciones de acero, placas de apoyo de acero, barras rosca de acero, soldaduras, carteles, etcétera. Pero para resolverlo es resistencia de materiales y estática. No hace falta otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bueno, profe. este tema es corto. Si tienen dudas, pregunten. Si no, bueno, hemos terminado la clase. La clase que viene veremos estructuras de hierro redondo y completaremos así la parte metálica para a posterior ver 2 o 3 clases de madera y completamos el año. Si tienen dudas, soy todo oídos de este tema o de temas anteriores. Si no hay dudas, terminamos la clase, chicos. Veo que tenemos 36 alumnos, no más Lourdes. Son poquitos, ¿no? ¿Cuánto Sí. habíamos empezado? ¿Cuánto eran? Inscripto hay 140, 140, bueno. entre recursante regular y que lo hacen por primera Bien. vez. Y en el primer parcial hubo 111, sumado a algunos que se presentó el recuperatorio, llegaremos a 120 y algo. Sí, es alarmante cómo 36 acá. van dejando, ¿no? Esto se mantiene con clase presencial o no presencial. Y después están los problemas de los parciales y en los coloquios. Bueno, perfecto, chicos. Estamos entonces, nos vemos dentro de 2 semanitas para el último tema de metálica, que es estructura de hierro redondo. Y después ya completar la parte de maderas. Insisto, si tienen alguna pregunta, soy todo oídos, estoy a disposición, pregunten. Profe, a mí no me termina Sí, bien. de quedar Sí. el tema de la columna que veíamos de hierro de construcción. Sí. ¿En qué galpón eso verifica? Habría que ver las cargas y habría que ver los diseños, el diseño, digamos, pero hay muchos galpones que están diseñados con esas columnas. Esas Claro, mismas. y por eso cada vez que viene un viento, a muchos de esos galpones se los lleva. Y lo peor de todo es que no es el viento de diseño,
¿sí? Es un viento relativamente fuerte, o sea, nosotros estamos acostumbrados normalmente, ¿qué es un viento fuerte? Y un viento de 40, 50 kilómetros por hora, 60, hay un ventarrón, diría el cordobés, infernal, y son 60 kilómetros por hora. Aquí en Córdoba tiene que soportar un viento de 150 kilómetros por hora. Entonces, cuando aparece un vientito de 90, 100, 110 kilómetros, hace desastre. ¿Sí? ¿Y por qué hace desastre? Porque no están armadas las estructuras como deberían estar. A ver, separemos dos aspectos. Un aspecto es el aspecto constructivo, esa foto que ustedes están viendo allí, que si lo resuelven bien y están dentro de las tolerancias, no hay ningún problema en que lo hagan así. Yo no digo que eso esté mal, digo que no es conveniente constructivamente trabajar de esa manera y prácticamente diré que es inadmisible para si nosotros queremos allá arriba hacer algo como esto que hemos visto acá. Es decir, hacer una... Bueno, hacer esto, olvídense, ¿no? O sea, no podemos nosotros venir con una grúa y tener la columna parada mientras nos llevan a la fundación. Y no podemos poner para de puntales, miren ustedes lo que es esta columna, o sea, no. Es un sinsentido. O sea, únicamente ese sistema lo usan los galponeros. Nada más. ¿Por qué? Porque hacen galpones. ¿Y qué pasa cuando viene el viento? Tira el galpón. O sea, ustedes normalmente escuchan que el viento tira un galpón acá, tira un galpón allá, porque son galpones. O sea, no quiero ser peyorativo, pero no tienen el diseño, no tienen el cálculo, no tienen el sistema estabilizante, no tienen un montón de cosas que deberían tener. Entonces, acá yo me encuentro con dos problemas. Un problema es que esto constructivamente es complejo, es complicado, reniegan muchísimo. Hasta el punto que les digo que el galponero que hizo esto, cuando vio cómo hacemos nosotros la estructura, nos dijo, ingeniero, le voy a copiar como lo hacen ustedes, es mucho más fácil. Claro que es mucho más fácil. ¿Y qué significa que es más fácil? Y es más barato, reniegan menos, es mucho más sencillo. O sea, Profe, queda más económico. Déjame que termine sí. la idea. Bueno, ese es el punto de vista de ejecutar la fundación. Después, el punto de vista del galpón. El galpón, si ustedes se fijan y si recuerdan la estática, es tan importante la estática, los galpones generalmente los hacen con parabólicos. ¿El parabólico qué es? Es un arco que trabaja como arco porque está el tensor. Si el parabólico, una pregunta que ya lo vamos a estudiar ahora cuando veamos hierro redondo, la otra semana, si el parabólico yo no le coloco el tensor, deja de ser un arco, tiene la forma, pero no es un arco, pasa a ser una viga, que es la diferencia que hay entre un arco y una viga. ¿Me explico? Y si es una viga, está todo trabajando a flexión. Ahora, ¿qué pasa si ese galpón tiene succión? O sea, ese arco, como todos los arcos, están pensando para las cargas gravitatorias. Ahora, cuando viene un viento a ese galpón, ¿sí? Que estaba trabajando a compresión gravitatoria, cuando se comprime, el tensor dejó de trabajar y chau galpón. No sé si me explico. Entonces, por lo general no tienen el diseño estructural que deben tener con los sistemas de arrastramiento estabilizantes espaciales para cuando aparece el viento. Y por eso tienen tanto problema los galpones. Es decir, los galpones están hechos a ojo, la gran mayoría, a ojo. O sea, lo hicieron, estuvo 40 años el galpón hecho así, lo vuelven a hacer igual. Y por ahí, bueno, si aguantó 40 años así, bueno, hagamos uno que aguante 20 años, lo hacemos un poco más chico. Y después, bueno, van haciendo, hay algunos que hacen cualquier cosa. Y después viene el viento y los tira. Sí, dígame, joven, no sé qué me quería preguntar. No, que él es justamente sobre eso, la intriga de que todos los galpones que se ven tienen esa tipología de estructura y pues, digo, ¿por qué no copian eh, con perfiles o de otra manera que se vea hasta más sencilla de ejecutar? Pero yo No sé les si tienen, pregunto, viene de algún lado o el viene por de qué una, lo usaban viene así. de una tradición de que se tenía a mano, no sé, mucha disponibilidad de hierro redondo en su momento, no sé cuál habrá sido el motivo, y bueno, y empezaron a trabajar con estos hierros redondos y para peor muchos utilizan el hierro de construcción porque creen que va a aguantar más porque el hierro de construcción es más resistente. Y el problema no es la resistencia, sino es que es la estabilidad y el pandeo de este cordón o el pandeo de este diagonal. O sea, yo veo este diagonal con este hierrito redondo y me duele, me hiere la vista, tan chiquito, un hierrito del 8 ahí, que tiene como 40 centímetros, y uno lo quita, pandeo es tremenda. O sea, no resiste los 4.000 kilos, nunca va a llegar a 4.000, porque va a pandear por una tensión mucho,
muy inferior, mucho más chica. Entonces, no responden a ningún criterio. Es más, si ustedes fíjense en ustedes el contrasentido, miren, no sé si lo están viendo, si yo estoy viendo ya, me hace falta más anteojos, pero esta diagonal es mucho más gruesa que esta diagonal, pero sin embargo mucho más corta. No sé y según Euler, ¿sí? Según Euler, cuando ahí me discuten los galpones, yo pregunto siempre, ¿usted conoce un tal Euler? ¿Lo conoció el señor Euler? Para no ponerle a discutir sonceros, pero la longitud de Pandeo de esta barra, ¿sí? Que es el esbelte de esta barra, perdón, que es la longitud de Pandeo dividido el radio cuadrado, bueno, esta longitud de Pandeo es mucho más grande que esta. Entonces el radio de giro de esta debería ser proporcionalmente mucho más grande que el radio de giro de esta, y sin embargo está invertido. ¿Por qué? ¿Por qué no calculan nada? O sea, lo hacen a ojo, no sé por qué, no lo entiendo. O sea, en la dirección donde es más desfavorable, que tiene menor radio de giro la columna, donde el corte puede ser más crítico que en la otra dirección, que tengo más brazo de palanca, que tengo mayor inercia, o sea, está todo al revés acá. Entonces, ese es el motivo por el cual muchas veces los galpones colapsan, pero no por el viento. Y encima, pobrecitos, lo hacen en el medio del campo, donde no hay nada que los salve. Hay galpones que están acá en el centro de Córdoba y los salvan porque están en medio de la ciudad. Pero si ustedes lo hacen allá en el medio del campo, en medio de la nada, donde el viento les pega de lleno, no hay posibilidad de que se salven. Y no es porque el viento fue un viento de diseño, no, ni remotamente. Ni remotamente. Se caen porque no tienen los requerimientos que deben tener. Y si hay un galpón en la ciudad, a la prueba me remito, acá está, ahí tienen. ¿Quieren algo mejor que esto? Miren, acá tienen distintos tipos de rotura. Donde no falló la fundación, miren cómo quedaron los hierritos de los cordones de banana. Todos pandeados. No quedó uno conformado como tiene que ser. ¿Dónde aguantó el hierrito? Porque hubo hormigón. Miren cómo se cortó el hierro por la fragilización de la soldadura. ¿Sí? Miren, aguantó la fundación, falló la unión soldada. Y si no, falló la fundación. O sea, acá ustedes, ¿qué tienen? Mal diseño de las fundaciones. ¿Sí? Mal ejecución de la estructura metálica utilizando soldaduras en elementos frágiles. ¿Sí? Ahí está el corte típico que me dice de la fragilidad. Mal diseño de la estructura, ya que tuvo que trabajar a flexión, ¿sí? Estos elementos que no pudieron soportar la carga. O sea, hay un mal diseño espacial, o sea, no tiene sistema estabilizante. Se utilizó hierro de construcción no soldable, soldado. Se hicieron fundaciones que no trabajaron como deberían haber trabajado. Es decir, tiene todos los defectos. Todos los defectos. Y el viento lo que tiró esto, ¿qué más tiró? Nada. Tiró solamente esto, no tiró otra cosa. Entonces, como yo siempre les digo, antes de ir a ver la obra, doy una vuelta alrededor a ver qué más tiró aparte de la obra que está en cuestión. No tiró nada más, tiró esto solamente. Entonces, algo que sea un viento que venía a 400 metros de altura, bajó, empujó el galpón, desarmó, destruyó el galpón, subió 400 metros y siguió viaje. No hay otra explicación para decir que fue un viento fuerte. O sea, si no tiró una planta, no tiró un cartel, no cortó un árbol, no hizo ningún otro daño más que esto, y bueno, no hay que echarle la culpa al viento, hay que ver qué defecto tenía la construcción. ¿Sí? Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cuál era mi preocupación? ¿Cómo había aguantado tanto tiempo esto? ¿Cómo no se cayó antes? Porque según los números, un viento de 30 kilómetros por hora lo tendría que haber tirado. Sí, bueno, están los factores de ignorancia que por ahí son demasiado grandes y son lo que hace que se salve en esta estructura hasta un cierto punto. Y después ya más allá de eso no se salva. Un viento de 60 kilómetros por hora, 60, 70 obviamente los tira. No tiene ninguna posibilidad, pobrecita, la estructura esta. Ninguna. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Son temas muy interesantes, ¿ver? O sea, para mí esto me dice un montón de cosas, un montón de conceptos, cuando uno le habla de fragilidad. La fragilidad es esto, o sea, ese hierrito es este que está acá. ¿Sí? Y se cortó, ¿por qué? Porque se estaba fragilizado con la soldadura. Así de simple. No hay otro motivo. No busquen, miren, cortado como si lo hubieran cortado con una moladora, sin estricción. ¿Sí? Una barra de acero de este tipo, cuando ustedes la ensayan en el laboratorio, no rompe de esta forma.
Esto se va achicando la sección y queda con una sección que si estos son, pongámosle 16 milímetros, queda con una sección de 8 milímetros de diámetro y ahí recién se rompe. Fluye todo este material. Por más que es frágil, fluye, no rompe así como cortado con una moladora. O sea, yo no veo ningún achicamiento de la sección, veo que se cortó, punto. ¿Y esto qué es? Es un problema de fragilidad, no es otra cosa. Así que hay que cuidarse mucho de estos temas que son, a ver, yo insisto con el problema conceptual, de entender cómo funciona, de entender cómo trabaja. Si esto estuviera bien diseñado, mal calculado, tiene más posibilidad de estar en pie que estando bien calculado y mal diseñado. O sea, yo algo que está mal diseñado, lo calculo bien para el mal diseño, pero se va a caer. No sé si me explico. Ahora, si algo está bien diseñado y yo le erro un poco en el cálculo, y seguramente va a funcionar mucho mejor que en la otra condición. Pero bueno, ¿qué otra pregunta, jóvenes? Si no hay más preguntas, dejamos acá. Nos vemos en 15 días. Bueno, profe, nos vemos. Chao, Gracias. chao, Buenos días. saludos. Chao, profe, Hasta luego, nos profe. vemos. Chao, Lourdes. Nos vemos. Chao, Ricardo.